Hola a todos y a todas, buenas tardes. Vamos a comenzar a trabajar en esta oportunidad uno de los últimos ejes temáticos que están recorriendo durante la trayectoria por esta asignatura. En este caso en particular, vamos a trabajar la relación entre el modo en que arriban al aula las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero en particular desde el sustrato conductista o cognitivo que subyacen a esta propuesta. En principio, vamos a afirmar que la sola presencia de las nuevas tecnologías dentro del aula per se no estarían estableciendo una modificación sustantiva del proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en la situación áulica a la que hemos hecho referencia. En el artículo que ustedes van a trabajar en esta oportunidad, que se corresponde a una ponencia del doctor Vivas, denominada Psicología y Nuevas Tecnologías, una perspectiva cognitivo y constructivista en educación a distancia, van a deber prestar especial atención a que existe, aunque para muchos de nosotros quede asociado a un espacio y un tiempo que forman parte del derrotero histórico, pero han quedado en el pasado, tecnologías incorporadas al aula, pero cuyo sustrato a la hora de ser diseñado no se aleja de la educación a distancia tradicional, asociada históricamente a lo que era, muchos de ustedes lo conocerán de haberlo escuchado, la denominada educación por correspondencia. Esto que estamos poniendo como ejemplo paradigmático de ese momento epocal, se caracterizaba por ser programas de enseñanza y aprendizaje a los que se caracteriza como, entre comillas, preempaquetados, estandarizados y con un gran desconocimiento de quién era el destinatario, quién era el interlocutor. O sea, se diseñaban de una manera homóloga para todos aquellos que fueran a tomar el curso y bueno, y de este modo cada cual iba realizando la tarea en un todo de acuerdo con lo que sostienen las teorías conductistas, viendo sus respuestas y su desempeño sostenido por reforzadores positivos o, en su defecto, se intentaba modificar el derrotero de esa trayectoria académica a partir de lo que ustedes pueden encontrarse en algún momento, están en contacto con libros de la denominada enseñanza programada, castigos. Un ejemplo de castigo en este contexto de enseñanza a distancia bajo sustratos asociacionistas, sería que en lugar de seguir avanzando, ustedes retroceden y tienen que volver al comienzo de la temática en estudio. Sería un buen ejemplo de esta idea que se tradujo en textos, fundamentalmente para las ciencias exactas, con mayor especificidad, la denominada enseñanza programada lineal. Dicho esto, cabe aclarar que también existió una enseñanza programada ramificada, donde los reforzadores positivos o el castigo dependían de la corrección o incorrección que brindase el aprendiz. Si la respuesta era correcta, en el material autoinstructivo se avanzaba, obviaba, por ejemplo, podía obviar las 5 páginas siguientes y se denomina ramificada porque si en lugar de obviar a partir de una respuesta acertada cometía más errores, bueno, directamente debía volver al principio o en su defecto, si la respuesta era correcta, podía actuar en el sentido inverso. Esto es,
adelantar su trayectoria académica, a diferencia de aquellos otros alumnos que podríamos decir era el promedio de desempeño. Dicho esto, acerca de la enseñanza programada, a título de reconocimiento a los antecedentes de portadores de texto que incluyeron las recomendaciones de las teorías que responden al conductismo, nosotros queremos destacar en esta oportunidad que esas mismas teorías pueden estar presentes en el diseño, en la puesta en práctica, en la planificación, en la evaluación de las aulas de hoy día en las cuales está incorporada la tecnología. Sin embargo, las características de la educación basada en el asociacionismo van a permanecer intactas. Esto es, vamos a estar en presencia, por ejemplo, de ausencia o escasa interacción entre los pares, entre los compañeros, entre estos y sus profesores. Los conductistas tampoco promueven la negociación de significados a la hora de establecer los propósitos o los objetivos de los aprendizajes. Y del mismo modo, como para ustedes a esta altura del recorrido de la materia es evidente, tampoco vamos a encontrar que esté presente la idea de que en este proceso de interacción pueden construirse, resignificarse las estructuras de conocimiento previo. Una cosa que los cognitivistas van a destacar a la hora de establecer los diseños que acompañen la llegada de la tecnología a la situación áulica. Esto es, cuando nosotros vamos a realizar una interpretación de lo que implica trabajar con educación a distancia de base cognitivo-constructivista, vamos a encontrar que uno de los primeros elementos que se destacan es la posibilidad de producir sociocognición y de valorizar y reconocer una naturaleza particular a esta cognición a la que estamos haciendo mención, denominada naturaleza distribuida de la cognición. En un sentido análogo, tampoco vamos a poner el énfasis en la memorización de los contenidos, sino que vamos a trabajar con el aporte de las nuevas tecnologías, pero sin pensar que estas nuevas tecnologías por sí mismas van a transformar la naturaleza del proceso educativo, vamos a trabajar en pro de la comprensión por parte del aprendiz. Si tenemos esta meta, este propósito, por supuesto, el material que diseñemos nada va a tener que ver con aquel material preempaquetado, pensado para todos de la misma manera, anónimo, podríamos ponerle como atributo, para discriminarlo con respecto al alto valor idiosincrático que va a tener el diseño bajo las perspectivas cognitivo-constructivistas, donde vamos a respetar el estado de la estructura, tanto del sujeto en particular como del grupo de pares en general. Va a haber énfasis, asimismo, en dinámicas de trabajo al interior del aula. Vuelvo a reiterar que aunque estén mediadas por la tecnología, esta idea de mediación, de mediador, es fundamental. Van a procurar la construcción social de significados en contextos de alta interacción. Este modo de pensar la educación va a acarrear una modificación también en el rol del docente con respecto a cómo era en el aula tradicional, asociada generalmente al aula conductista. Aquí el rol del docente va a ser el de ser un agente mediador, un facilitador entre el conocimiento y la estructura cognitiva de los sujetos con los que está trabajando. De este modo, el conocimiento ya no va a ser, como se afirmaba
en la perspectiva que acabamos de detallar precedentemente, el impacto del ambiente sobre un organismo, sino que el conocimiento va a ser producto de una construcción individual y o colectiva por parte del alumno o los alumnos. Decíamos, se va a contemplar esta interacción entre el alumno con sus compañeros y con los docentes, pero no cualquier tipo de interacción, porque aquí va a aparecer el rol del docente procurando generar algún tipo de conflicto cognitivo o sociocognitivo que dé lugar a la maximización de esa estructura, a la maximización del equilibrio de esa estructura y que va a aprovechar la ocasión del conflicto cognitivo para que esta estructura pase de un estado de menor desarrollo a una de mayor desarrollo. Obviamente, vamos a trabajar con estrategias que van a contemplar un proceso calificado como metacognición, que estaría operando como un regulador de los aprendizajes. Y a la vez vamos a modificar asimismo lo referente a lo que sería la evaluación de los aprendizajes. No va a ser una evaluación planificada en abstracto, con antelación, desconociendo el derrotero que tenga lugar al interior del aula, sino que sería una evaluación y autoevaluación por parte de estos sujetos que acompañaría las recomendaciones cognitivos digamos, de todos los teóricos cognitivos que nos ocupan y que hemos recorrido en la asignatura, tratando de defender y consolidar que los aprendizajes sean realmente significativos y no memorísticos. Bueno, en función de lo antedicho, va de suyo que de entre todas las modificaciones a las que venimos haciendo referencia, la inclusión de las nuevas tecnologías, si lo que promovemos es que el sustrato que sostenga nuestra actividad al interior del aula sea cognitivo, va a requerir que también modifiquemos las estrategias pedagógicas utilizadas por las teorías basadas en el conductismo. En el modelo cognitivo-constructivista, las estrategias pedagógicas van de la mano de lo que, en palabras del doctor Vivas, se denomina un cambio actitudinal. Este cambio actitudinal comienza desde una etapa diagnóstica y está encarado, se orienta a obtener una producción socioconstructiva. Este tipo de producción es plausible de ser alcanzada a partir de la interacción social. Vuelvo a reiterar, no estamos haciendo referencia a cualquier tipo de interacción social, sino que requiere una interacción social específica que sea llevada adelante por un docente, por un tutor que tenga una actitud cognitivo-constructivista. Las operaciones de este sujeto se orientarán deliberadamente a articular y promover la construcción de esquemas de conocimiento. Y entre las estrategias, no solo serán aquellas estrategias de dinámica grupal, sino también las estrategias referidas a la elaboración y el diseño de qué materiales voy a utilizar como soporte, qué recursos de apoyo me voy a procurar, incluyendo entre estos recursos de apoyo como mediadores a las nuevas tecnologías, para que estén al servicio de la intervención pedagógica que me he propuesto. Es en este contexto de la virtualidad donde debemos reconocer también el rol central que ocupa el tutor. ¿Por qué lo denominamos rol central? Si de algún modo las plataformas nos están ofreciendo, si lo miramos desde la perspectiva de aquel que se posiciona en rol de estudiante,
En la mayoría de las ocasiones, la plataforma posee un soporte técnico donde encontramos desde el material teórico que vamos a tener que abordar, una guía del modo para abordarla, tenemos instancias de autoevaluación, tenemos foros. Sin embargo, volvemos a reafirmar nuestra posición con respecto al rol central que ocupa el tutor. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien asumimos que la virtualidad cambia la naturaleza de la interacción, ya, entre otras cosas, ya no estamos actuando, comunicándonos en el mismo tiempo, sino que pasamos de un proceso sincrónico a un proceso diacrónico, donde el tutor puede estar trabajando en un tiempo diferente a aquel en el que el alumno está realizando la tarea. Hay limitaciones y o potencialidades técnicas, si ustedes quieren, correspondientes a cada entorno de la virtualidad, que pueden ser un condicionante o una posibilidad para el tutor. En la medida en que el desconocimiento lo perjudique, va a estar actuando como un factor que obtura o viceversa. Cuanto más amigable, nuevamente entre comillas, sea la plataforma, más potencialidades va a tener este tutor de imprimirle a la clase la dinámica que sea acorde a lo que nos estamos proponiendo. Que esta clase contribuya a la comprensión y no a la memorización, y que no estemos trabajando individuo con individuo, sino que podamos optimizar los resultados de esta interacción virtual, en este caso en particular que estamos abordando en el día de la fecha, aunque esta interacción esté mediada por computadora, podamos optimizar los resultados apostando a la cognición distribuida. El tutor, para que esto ocurra, no debe ser, no se recomienda que el tutor sea ajeno tanto a la instancia de ser un actor social que participe en el diseño didáctico, que entienda la técnica y conozca y sepa cómo moverse en la plataforma, y por otro lado que tenga habilidades comunicacionales necesarias, plásticas, dúctiles, habilidades comunicacionales para poder suturar, por utilizar un término que intenta dar cuenta del hiato que se produce ante la ausencia de la palabra y la primacía que pasa a ocupar el discurso escrito. Esto que por un lado aparece como, o podría aparecer como una limitación, puede ser una buena oportunidad para que en las aulas virtuales, en las instancias de tertulias o café que aparecen en las plataformas, también se trabaje la oralidad. Y por qué no aprovechar la primacía de lo escrito para darle un especial énfasis al trabajo de escritura y reescritura con las indicaciones a cargo del tutor propias de la denominada escritura académica. Bueno, finalmente no quiero dejar pasar esta oportunidad que haber sido la encargada de realizar la elucidación de lo que atañe a las nuevas tecnologías y los sustratos de aprendizaje subyacentes, para recomendarles que capitalicen los conocimientos que ustedes ya tienen. Ustedes hicieron un recorrido más que exhaustivo acerca de teorías conductistas, diferencias al interior de las mismas, teorías cognitivistas, diferencias al interior de ellas, y han ido recorriendo temáticas totalmente acordes y consistentes y complementarias de la temática que nos ocupa, desde motivación interna, externa, cognición, metacognición. Capitalicen estos aprendizajes de los que
ya de los que ya forman parte del capital cultural de cada uno de ustedes, de los que se han apropiado, que han hecho suyos, y reinterpreten las nuevas tecnologías a la luz de estos conocimientos. Estamos sin duda inmersos en un contexto donde la virtualidad nos atraviesa tal vez hoy día más que nunca. Ustedes son actores protagónicos de esta virtualidad y como tales le suman a la teoría que estamos exponiendo y a la que han trabajado la propia experiencia que han tenido y que van a seguir teniendo, porque todavía vamos a seguir trabajando virtualmente en la asignatura, la experiencia que ustedes han tenido como actores en el tipo de plataforma en la que hemos estado trabajando este cuatrimestre. Lo importante, lo que quiero destacar a la hora de señalar esta conclusión de capitalizar aprendizajes, es que este marco teórico que ya es de ustedes actúa como matriz para reinterpretar esta temática que nos ocupa, la incorporación de las nuevas tecnologías y su potencialidad para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno podría concluir afirmando que en realidad, si seguimos teniendo como sustrato supuestos conductistas, en sentido estricto, no debería ser suficiente la incorporación de nuevas tecnologías para transformar este proceso. En cambio, si el objetivo nuestro objetivo como educadores es facilitar la construcción de significados, bueno, entonces además de las nuevas tecnologías vamos a tener que trabajar en las demás dimensiones de análisis que ya hemos mencionado. No quiero dejar de destacar el rol del tutor, el rol del docente, como actor protagónico, del mismo modo que lo son ustedes, en el caso del tutor, en su participación en el diseño didáctico, en las técnicas que se seleccionan, en los materiales que ponemos a consideración para que ustedes trabajen, y también en la consistencia y la coherencia interna que deben tener cada uno de estos elementos a la hora de modificar las escenas áulicas. Cuando hablo de escenas áulicas y de modificación, me quiero referir a la modificación de una escena áulica que, atravesada conjuntamente por todos estos procesos y propósitos, permita estar en un aula que no solo se caracterice por tener computadoras, sino que además tenga actores sociales comprometidos con la construcción de conocimiento. Les agradezco mucho, les deseo lo mejor para lo que resta de la cursada y bueno, pronto o cuando estén dadas las condiciones nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.